Y ahora vamos a recibir aquí en el Living de Buen Día Uruguay un amigo de la casa, ¿no? Un hombre muy inquieto, por cierto, periodista, escritor, que acaba de sacar del horno su último trabajo literario realmente recomendable. Sí, yo tengo por aquí El fin de la inocencia, esta novela que acaba de editar Alfaguara. Y que realmente ya desde sus primeras páginas te atrapa y hace viajar en el tiempo hacia un hecho, bueno, digamos, con una consecuencia trágica y que también es pretexto para repasar también el Uruguay de ese tiempo. Pablo Bierzi, bienvenido a Buen Día Uruguay, ¿cómo estás? Cristian y Federico, un placer en Buen Día Uruguay. Siempre vengo y siempre me tratan espectacularmente bien y los acompaño con pasión. Bueno, así termina la nota con Pablo Bierzi. Bueno, para hacer la excepción. Muy bueno. No, pero no son palabras huecas, digo. No, desde ya sabemos que es así. Pablo, ¿era este trabajo puntualmente una cuestión que tenías pendiente en tu fuero más íntimo? Está bien la pregunta. Sí, puedo decir que sí. Tú no puedes escribir novelas realistas o fantásticas. Yo escribo realistas. O sea, desde mi primera novela, que es Los Tramoyistas, del 79, que la escribí cuando tenía 24 años, el 74, yo tomé una experiencia personal. O sea, tenía ribetes autobiográficos. Claro. Era un pasaje que hice por la Amazonia, por toda la Amazonia. Muy joven, muy hippie en aquella época, un mundo muy loco. Era el fin del mundo. O sea, que ya ahí me gustó el tema de trabajar sobre temas en caliente. O sea, temas que me acicateaban, fue muy riesgoso, un periodo muy vivencial, ¿no? Muy vivencial. Como se dice, hay experiencias que estimulan la imaginación, hay experiencias o hay recuerdos que estimulan la imaginación. Entonces, en este caso del fin de la inocencia, fue mi primer encuentro con la muerte, o sea, parto de un hecho real y después lo reelaboro, o sea, no es la historia de 3 amigos que se murieron en una canoa en el año 68, no es esa historia, pero parto de ese hecho sí que me acicateó, es un recuerdo que estimula la imaginación porque es un recuerdo que quedó ahí como esa cosa que en el inconsciente, los recuerdos que se entierran vivos y que pujan por asomarse y que uno los sueña y los sueña. Yo dije, ¿hasta cuándo voy a soñar con este accidente que ya tiene 45 años? Y bueno, una de las mejores maneras que existe para superar ese tipo de fantasmas que te acosan es escribirlos, porque uno lo reelabora, le permite al lector que también reelabore su propia peripecia. Yo acá cuento una peripecia extrema, una tragedia, donde la pregunta primera que hace la tragedia es: ¿ese accidente fue fortuito? Y ahí empieza, Cristian, ya lo hablamos contigo, ahí empezás a descubrir que no fue fortuito. E invito a que el lector haga la misma experiencia, pero con sus propias peripecias, no con mis peripecias, sino que yo relatando de la manera más persuasiva, de la manera más minuciosa y lo mejor escrito que se pueda, lo trato de involucrar en mi sueño, lo trato de hechizar, como hice una reseña que salió hace 2 días, en una forma adrenalínica que te resulte adictiva y él hace el ejercicio pero con su propia historia. Hablando de ese recomponer ese recuerdo, ¿sentís que el protagonista está en un lugar de sobreviviente? Sí, es un sobreviviente, o sea, como lo presento yo acá, es un sobreviviente. Son 4 que van en una canoa, que es, insisto, basado en un recuerdo, pero no es esa anécdota. Esa anécdota, hay muchísima gente de mi generación que pasa por el Río de la Plata, en Carrasco, y se acuerda de eso. Claro. O sea, lo primero que le viene, o sea, hay mucha gente en Uruguay que ese es un recuerdo que está enterrado vivo, o sea, que no lo ¿Y dónde estabas en ese momento? Buscándolos. Literalmente buscando. Eran amigos, estaban más chicos que yo. Buscándolos. Nos pasamos 2 días en la playa hasta que aparecieron los 3 cadáveres. Pero ese es el hecho histórico. A partir de ahí yo lo reelaboro. Claro. Y como decía recién, al reelaborarlo es como que al reinterpretarlo, resignificarlo, deja de ser algo que puja por asomar. Bueno, pero entonces, ¿la terapia funcionó? ¿El fantasma dejó de atormentar? Muy buena. Ese es el objetivo, Federico. O sea, el objetivo es que la terapia, lo primero que la terapia tiene que funcionar es para el autor. Claro, por eso. Y porque vos partís de la base que si la terapia funciona para el autor, funciona muy bien para el lector. Y sí, en el caso de este funcionó, me olvidé o sea, desde que estoy en este tema con este libro. El recuerdo sabe dónde tiene que estar. Estoy hace 4 años, no he vuelto a soñar con ese tema que era recurrente y es. No es que esto no es una tragedia, ojo. Simplemente arranca con una tragedia y con una pregunta que es: ¿eso fue fortuito?
Y la respuesta, que ya puedo adelantarla, es no fue fortuito, ni por lo inconsciente ni por la sociedad de la época, no fue fortuito. En realidad, nunca es trágico el fin de la inocencia, es un hecho como tal para todos. Es un aprendizaje. ¿Ese episodio fue tu despertar, por ejemplo, a otro mundo, a otra conciencia de tu lugar en el mundo? Fue como para todos nosotros, los seres humanos, el primer contacto con la muerte. El primer contacto con la muerte, yo lo tuve a los 18 años, que fue con este episodio. El primer contacto con la muerte, mis papás fueron longevos, o sea, fue ese. Hay gente que no sé, otro día hablaba con un amigo, un periodista, y me decía, sí, mi papá murió a los 15 años, mi primer contacto con la muerte fue mi papá. Claro. No, el mío fue, y además fue trágico. Y por eso fue tan trágico que en la novela yo trato de decir eso que dije recién. ¿Fue fortuito? No, en la novela no es fortuito. En la realidad creo que fue fortuito. O sea, mi primer contacto con la muerte es indeleble. Y es como que uno se pasa, eso que a veces yo digo, que es una frase que no es mía, pero que me parece muy, muy significativa, que es que uno se pasa la vida preparándose para los 3 minutos finales. Para los 3 minutos finales. Entonces, casualmente, el primer acercamiento, el primer contacto con la muerte, capaz que es una preparación para ese largo, que no es en forma trágica, puede ser en forma fascinante, pero prepararse de la mejor manera posible para esos 3 minutos finales. Recién explicabas al comienzo de la nota parte de las características de tu trabajo, ¿no? De generar vivencias o de a través de vivencias personales, inspirarte en obras como estas. Pero, a ver, repasando alguno de tus títulos y tus trabajos, por ejemplo, se me viene a la memoria el trabajo que hiciste respecto a la tragedia de los Andes. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, exactamente. Hay tal vez un factor en común, un común denominador que tiene que ver con instancias en donde hay una tragedia, o mejor dicho, una instancia para superar una situación límite de los seres humanos. Sí, Federico, sin duda. Yo hice 2 libros sobre ese tema de los Andes, la Sociedad de la Nieve, y después ese fue un paneo con todos los sobrevivientes. En rigor son los sobrevivientes hablando. Y con Roberto Canesa. Y después con Roberto Canesa hice en vertical, claro. O sea, un caso particular, él me lo pidió, somos amigos y vecinos de la infancia. Sin duda, es otro caso similar, o sea, en el 68 mi primer contacto con la muerte fue acá, pero en lo de 72 es como disruptivo. Y además en una época disruptiva, o sea, el 72. Recuerden que el golpe de Estado fue en junio del 73, sí. Para quien yo tenía 22 años en el 72. O sea, estabas en el 68, que es esta novela, estabas en la educación sentimental, o sea, cuando uno estaba educando las emociones, pero a la vez el mundo estaba en una gran disrupción, un gran cambio, que fue el 68. Y a la vez estabas en un gran cambio mayor que la Guerra Fría, donde daba la sensación de que la vida tenía fecha de vencimiento. Sí. Yo tenía la expectativa de que iba a vivir 24 o 25 años. La tragedia de los Andes, donde ahí es exitosa para 16 y trágica para 29, me parte al medio, a mí, a todos los amigos de este grupo, a todos los amigos les pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo me dedico a escribir y mis amigos no. Hay algo interesante del libro, y es que el relato de esos años, por lo general, está hecho más desde la trinchera, vinculado hacia la clase obrera. Me refiero al año 68 y concretamente lo que ocurría en Uruguay. Y en este caso el relato se corre un poco hacia lo que sería clase media alta o alta, y faltaba quizás algo de esa visión de esos cambios. Está bien, es correcto lo que decís, Cristian. La mitad de la novela es eso que tú decís, o sea, describe ese mundo de Carrasco, como tú bien decís, clase media alta, como se le puede calificar como de otra época también. Y la otra mitad no, la otra está en 2 partes la novela. La primera mitad es así, la segunda mitad ya es el personaje en otro universo. Pero sí, es real. Y el 68 contado así, mirá que tiene muchos parecidos con otras maneras de contar el 68 o esos años. Y es todos los que no creíamos ni creemos en la supremacía moral, porque nosotros vivíamos en la supremacía moral de un lado y del otro. La Guerra Fría era blanco y negro, era la lógica binaria. Unos creían en la supremacía moral del materialismo histórico, y otros creían en la supremacía moral del capitalismo. Y todos los que no creemos en la supremacía moral, o sea, que no creemos que hay aristocracia moral, que hay gente que está con la varita mágica tocada moralmente, en la encarnación del pobre, la encarnación del humilde, todos los que no creemos en eso, estamos entre 2 fuegos. E indefectiblemente somos víctimas de ese mundo. Entonces vos decís, Cristian, es correcto lo que decís,
que es un ángulo que no sea, que la mayor parte de las horas no se ha transitado. Claro. Es verdad, pero en el fondo, es lo que vivía la persona más común del mundo, vivía eso. O sea, porque la mayoría no quería estar ni de un lado ni del otro. La mayoría no creemos que somos superiores moralmente que el otro, ni Federico ni Cristian lo cree. Entonces, la mayoría se identifica mucho más con este personaje que con un militante, que con un guerrillero que cree la supremacía moral y cree que puedo matar sin porque como soy superior puedo estar por encima del constituyente, del legislador y de la ley que prohíbe la pena de muerte a principios del siglo XX. Vos decías que el libro toma una historia y parte de una pregunta, ¿no? Si fue un hecho fortuito o no. Ahora, tiene que haber un proceso de madurez como para poder elaborar una conclusión de esas características. Y no en cualquier etapa de la vida se logra responder una pregunta de ese nivel. El lector tiene que estar preparado también, o puede recibir o tener una conjetura diferente a la conclusión que llegaste vos. Está perfecto. Sin duda, requerís más... O sea, el problema de las situaciones traumáticas es cómo se procesan. Y para procesarla, o necesitas ayuda de un psicoterapeuta, o necesitas, como tú decís, tiempo, madurez. En el libro, el personaje, por eso que hay dos partes y pasa mucho tiempo entre el accidente, pero ese hecho traumático queda y se va reelaborando y se va resignificando y se van encontrando detrás de la fotografía del accidente lo que está debajo, la urdimbre que está debajo. Es como si miraras una radiografía, como si miraras una tomografía. Y ahí vos vas viendo... Yo lo escribí, Federico, de tal modo de que el personaje requirió mucho tiempo y requirió mucha elaboración, hay muchos giros de tuerca, hay muchas variables y siempre tratando de hacerlo adrenalínico, o sea, tratando de tener la adicción del lector. Yo creo que el lector, además la experiencia que tengo desde hace 20 días que se lanzó el libro, es que el lector hace el mismo proceso, cada uno lo hace a su manera, pero el proceso lo hace, o sea, no resulta un exabrupto. Cualquiera puede hacer ese mismo viaje, es un viaje, un viaje para que ese hecho traumático, ¿cómo lo supero? ¿Cómo lo proceso? ¿Cómo llego a la redención, a la paz? Que es lo que todos buscamos. O sea, como aquello que fue tan doloroso. Vargas Llosa siempre dice, uno escribe sobre recuerdos dolorosos, no escribe sobre los recuerdos gratos, para poder reelaborarlos, para poder superarlos, para poder redimirte, para poder tener una vida más apacible y fundamentalmente iluminar, crecer. ¿Qué es crecer? Iluminar áreas nuevas de la realidad. El fin de la inocencia, editado por Alfaguara, ya está en librerías. Sin duda va a ser uno de los éxitos literarios del año, ya lo viene siendo desde su presentación. Pablo Bierzi, como siempre, un placer recibirte aquí en Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo libro. Divino. Yo ya me había despedido al principio, o sea que repito lo mismo. Es un gustazo estar con Cristian y Federico. Por favor. Y charlar contigo. Y bueno, en mi caso, ayer la producción me alcanzó el libro, así que empecé a leerlo y eso que genera adicción, hubo que poner límite. Mira la verdad que es, hay que sí, total. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Pablo.